Bien, señores, cuando un partido político llega al poder, tiene que dejar aparte las pugnas internas de esas organizaciones políticas, que son comunes en toda parte del mundo, pero, y en la historia también, todo no es malo, decía señor Constant, cuando hay reelección, sino cuando me afecta a mí. Nosotros tenemos ejemplos claros y quizás también tengamos que hacer una corrección, porque dijimos ayer que el gobierno de Danilo tenía que desparasitar el gobierno. Cuando se desparasite, quitar los parásitos, pero hay gente que no son parásitos, que hacen su trabajo. Y donde quiera que han estado lo han hecho bien. Nosotros tenemos un ejemplo, que es una coincidencia, que es una persona que en el año 86 o 82, llegó al Congreso por un trabajo que hicieron un grupo de PLDistas en Santiago. En Santiago habían, mi memoria me recuerda, Monchi, Rosa, Ventura Camejo, Cerulle, y hay otro señor que es Rosa o de la Rosa también. Sí, Rosa. Rosa también. Que yo recuerdo que cada uno hacía un trabajo en un área diferente. Cerulle se hizo famoso por ser abogado de los trabajadores de Zona Franca. Y ahí logró hizo un trabajo en favor del PLD enorme. Monchi Fadul y Ramón Ventura, pues todo el mundo sabe que llegaron uno a síndico y el otro llegó primero a diputado y después a senador. Tuvo 8 años, 2 periodos en la Cámara de Diputados y 4 en el Senado, cuando en el 90 el PLD logró un senador en Romana, un senador en Santiago y no recuerdo, y el de Puerto Plata, el señor Max Puig. Señores, hicieron su trabajo y se ganaron eso con los votos. Luego gana el PLD y nombra a Ventura Camejo enlace entre el gobierno y el Congreso. ¿Por qué? Porque tenía 12 años de experiencia en el Congreso. Entonces va de ministro de enlace con el Congreso. Luego va de ministro de Administración Pública. Y el ejemplo es que Ventura Camejo, en esos años que parecen muchos y de hecho son muchos, solamente ha recibido lo que la ley le otorga como salario y no tiene ninguna otra entrada que se le pueden acreditar a funcionarios que se han desenvuelto Profesores. en otras áreas. Profesores. Entonces este es un ejemplo y yo creo que el cargo, ¿verdad?, lo confirma porque es ministro de Administración Pública. Nosotros vamos a hablar con él y queríamos resaltar esa situación de que es un cargo merecido y que ahí está la prueba. Ustedes pueden decir, bueno, pero se ha ganado mensualmente, es millonario. Posiblemente, si no sea un hombre que gasta mucho, él pueda tener un patrimonio en un banco de 20 o 30 millones de pesos, producto de ahorro de 20 años de 400 o 500 mil pesos que gana un ministro. Pero no es lo mismo cuando se hace una fiesta para conmemorar los 500 millones de dólares de un ministro. No es lo mismo ni es igual. Le damos la bienvenida a Ramón Ventura Camejo, que ha sido un cliente de la revista de toda la vida, porque en el 90 lo teníamos, ¿verdad? Licenciado, gracias por estar aquí. Yo soy el agradecido de que gracias. usted nos permita compartir. Y hace 30 años que usted me está dando participación. Hace ya 30 años. Bien, vamos a comenzar con un poquito de política. El PLD, como institución política que ha estado en el gobierno, es natural que haya crecido, porque es muy natural que uno quiera estar en el partido del gobierno, pero
esa esencia que lo llevó a usted al Congreso primero, una esencia más parecida a lo que cree su compañero de partido allí, el señor Rafael Grullón. Rafaelito Grullón, en que, ¿cómo justifica usted el cambio de aquello que anda por ahí, Rafael Grullón, un viceministro de Educación, un director de la escuela, que andan con Juan Boa Cuesta? ¿Era necesario ese cambio? Bueno, en realidad los cambios diríamos, son hipotergables, o sea, son irreversibles. El profesor Bosch siempre enseñó eso en la escuela que él siempre dirigió en el PLD, de que todo está sujeto siempre a cambio permanente. A través del conocimiento del concepto de la dialéctica, lo explicaba con, tú me decías ahorita, con ejemplos concretos, cómo eso opera. Y obviamente quizá hayamos cambiado más de lo necesario, pero obviamente que se ha cambiado. Pero no solamente el PLD, toda la política ha cambiado. ¿Y el país? El país y todos los partidos han cambiado a nivel mundial. A nivel de toda América Latina se ha cambiado, a nivel de Europa, pues los partidos han perdido hegemonía. O sea, los partidos hoy no son reconocidos, no tienen el poder que tuvieron durante muchos años en diversas áreas del mundo. Se han debilitado mucho en la concesión del mundo. Por eso se habla que hoy hemos salido de la era de los contenedores, donde para lo que operamos con ciencias sociales, todo estaba predeterminado. O sea, cada cosa ocupaba un lugar y era previsible dónde se movería. Por ejemplo, Grullón y yo fuimos formados en el sentido de que, ¿cómo entender la sociedad humana? Bueno, sociedad comunitaria, sociedad esclavista, sociedad feudal, sociedad capitalista y sociedad socialista. Y en ese enfoque no puedo dejar por lo menos a Marchi, que conozco parte de su historia. O sea, ese era el esquema. O sea, todos estábamos, sabíamos a dónde íbamos. Pero resulta que eso se derrumbó, esas concesiones cayeron y eso creó incertidumbre, desorientación. Como ustedes ahorita se derrumbó, o sea, el rumbo se perdió. Y en consecuencia eso ha afectado la vida política, ha afectado los partidos. Y entonces es un momento muy difícil para las ideas. Diríamos que es una crisis de las ideas. Alguna gente hace esfuerzo, pero realmente pondera mucho la incertidumbre. Y por eso no se habla, bueno, de la era de contenedores pasamos a una atmósfera líquida, la sociedad líquida, donde las cosas pues no están predeterminadas. Se quedó atrás ese determinismo económico marxista, o sea, donde hoy usted no puede ubicar que un ciudadano trabajador no piense igual que un capitalista. Por eso los partidos tienden hoy a parecerse en ausencia de esas ideologías. Y entonces los esfuerzos que se hacen para uno aproximarse más al ciudadano. Entonces aquí introduzco el tema de por qué se habla en el PLD de las primarias abiertas. Es decir, es la forma de que los partidos puedan aproximarse, comunicarse más con el ciudadano, darle alguna forma de participación. Los partidos de los inicios, pues, tenían su cuestionamiento, que eran una facción de la sociedad. Una parte que pretendía representar a la mayoría de los ciudadanos, pero Benjamín Constant ya señalaba que el partido era una facción de la sociedad. Y en consecuencia, una parte no siempre puede sustituir al todo. Y democráticamente conviene que los ciudadanos puedan participar y puedan opinar. Juan Jacobo Rousseau ya planteaba en el contrato social que lo ideal fuera la democracia directa, que los ciudadanos pudieran emitir constantemente sus opiniones, pero por razones de complejidad, de números, eso no era posible, todavía hay que buscar una representación. Entonces, creo que cuando la primaria es abierta, es una forma, en el caso del PLD, de recobrar su proximidad a los ciudadanos, de lograr mayor legitimidad de sus decisiones
y en consecuencia de hacer más democracia. Claro, me refiero cuando se refiere a elegir autoridades, de la presidencia hasta los regidores. Ahora, cuando son autoridades internas, entonces ya se lo hace el militante, porque conoce quiénes los representan, o sea, la posición, etc. Por lo tanto, los cambios han sido inevitables, no han sido en todo caso bien orientados, y eso ha causado problemas. O sea, no ha habido, diríamos, la planificación del cambio. Nosotros hemos sostenido siempre en el comité político, y creo que Rafael ya lo sabe porque lo he divulgado, la necesidad que el PLD en su momento tiene un plan estratégico. Mirar a qué somos hoy, hacia dónde vamos, qué queremos ser, cuál sería nuestra posible identidad hoy, cuáles son las amenazas que tenemos por delante. Y las amenazas pues surgen permanentemente. Y cómo aprovechar eso entonces para innovar, o sea, para crear una fuerza política acorde con un nuevo tiempo. Usted encuentra hoy que partidos famosos como el PT no es lo que era el PT. El PSOE español no era lo que era el PSOE español. Igualmente ocurre con los partidos chilenos. Yo una vez estuve en Chile en uno de estos eventos de administración pública y quise aproximarme al Partido Socialista Español chileno, a ver qué estaban haciendo ellos en la bola de educación. Visité el local y conversé con gente de su dirección. Le dije, ¿qué hacen ustedes hoy para formar? Igual que nosotros, no hacen nada. Sí, pero no han cambiado para bien, Ramón. Esos cambios no han sido para mejor. Tú coges el PT de Brasil o coges el PSOE y no han cambiado para bien. Pero definitivamente, decía yo ayer a mi amigo Ramón, Andrés L. Mateo, que hizo algunas citas sobre los clásicos de la democracia y fundadores de la república en todo el mundo, que usted no tiene que leer los clásicos para hacer las cosas bien. Las cosas son buenas o malas en cada momento y usted no tiene que ni siquiera leer los clásicos para poder saber lo que tiene que hacer, porque lo bueno es bueno en cada momento de la historia y así es que tiene que ser. Y ustedes están dirigiendo el país, usted tiene una parte muy difícil que no dirige, sino que administra, que no es lo mismo. Las decisiones legales sobre administración pública no se toman en el ministerio, se recomiendan, se estadistican, lo que usted quiera, pero no traza las normas. Entonces, entrando en esas funciones, se ha hablado mucho del Estado como empleador. Y yo creo que es importante porque hoy el Estado es el mejor empleador, el que mejor paga, el que más compra, el que más vende. Todo el Estado es el principal, más que la empresa privada. Ahora yo le quiero preguntar, ¿cuántos empleados, funcionarios, policías de lo que se llama gobierno central, usted de memoria piensa que tiene el Estado dominicano en todos sus poderes, ejecutivo, judicial y legislativo, con Fuerzas Armadas? Nuestras informaciones establecen alrededor de unos 620,000 empleados públicos. 620. Entonces, 620,000. ¿Cuántos están, además de eso, bajo el régimen de jubilaciones y pensiones? Bueno, en este caso, todos tienen que cotizar. ¿Podrían estar dentro de esos 600,000? Y en función de eso, pues, deben cumplir con el tiempo y la ya edad. Los que están en retiro, ya cobrando pensiones. Bueno, ese es un tema que no lo tengo preciso. Nos lo dio alguien alrededor de 200,000. Lo que yo no sé si están dentro de los 600,000. No, porque lo que se habla de empleados que están operando actualmente. O sea, ¿Tienen ustedes que están activos? Pero el tema de pensión es un tema de Hacienda, de la dirección de pensión. Pero yo le hablo de los que están activos. Bien, 620. Sí. ¿Tienen ustedes cifras acerca del sector descentralizado del Estado? Oh, sí, claro. ¿Cuánto más o menos? El sector descentralizado anda alrededor de unos 140,000 empleados. 140. ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es la tendencia? Que el Estado sea el principal empleador, porque
algunos problemas. ¿Usted recuerda cuando las empresas del Estado, CORDE, Corporación y SEA, que decían, eso es un parásito que tiene muchísima gente? Sí, pero ahí vivía mucha gente de eso. Realmente la tendencia, y si a usted le preguntan, tenemos un Estado muy grande y debe ser reducido, o tenemos lo necesario. Mire, se hacen algunas correlaciones en función del empleo público, en relación al Producto Bruto Interno, el número de empleados, en función de la población, el número de empleados. Las mediciones que se han hecho en América Latina, ¿verdad?, que es nuestro escenario mayor, nos colocan que estamos en término medio del empleo público. O sea, no somos los que tenemos más ni los que tenemos menos. O sea, estamos en el término medio. Y si un poco nos extendemos y vemos casos de estados como el francés o como el Reino Unido, son estados muy grandes, o el español, en esa correlación. O sea, nos sobrepasan muy por encima, porque quizá a veces hay una confusión en lo referente a un estado que funcione y el número de empleados. Eso no es así. Los estados que son hoy más competitivos, como el de Reino Unido, como el de Holanda y el de Finlandia, son estados grandes. O sea que a la vez tienen un número alto de empleados y de gasto público, y sin embargo son los más que se consideran en el ranking más competitivo. Todo esto tiene también un fondo, en caso más de Europa y de América Latina, un fondo, diríamos, ideológico. En el caso de los europeos, la socialdemocracia. La socialdemocracia, pues, concibe un conjunto de políticas públicas sociales, y para implementar esas políticas públicas sociales requiere de órganos, requiere de empleados para poder llegar al ciudadano. Y la versión neoliberal, que tiende a reducir el Estado porque no cree en políticas sociales, tiene otra concesión. Incluso hay una diferenciación entre los partidos de Estados Unidos, demócratas y republicanos, en relación incluso con el impuesto, de que se debe cobrar menos impuestos en el caso de los republicanos, porque lo que hay que hacer es de que el capitalista gane más para que pueda reinvertir. Ameo. Y la concesión demócrata es lo contrario. Ameo, ¿dónde encajamos nosotros que nunca hemos tenido una homologación de sueldos y salarios? Es un esfuerzo que se ha hecho. Tenemos la Ley General de Salario, que fue promovida en el gobierno del PLD. A nivel de funcionarios no hay homologación. Se establece ya una homologación a cierto nivel del gobierno central, donde se ha podido establecer cierto orden. Donde existe mayor distorsión, diríamos ya con un poco, vamos a entidades descentralizadas y a los ayuntamientos. Pero, y a situaciones que fueron anteriores a la ley, que se habla de derechos adquiridos, y en consecuencia, pues eso crea un problema a veces jurídico que no se ha resuelto. Pero a nivel de los ministerios, existe una tendencia muy alta a la homologación. La ley de salario estableció un techo para los ministros, para el presidente, la vicepresidencia y los presidentes de la Cámara, un techo en el cual lo introdujo el propio Congreso. Nosotros no éramos partidarios de establecer en la ley un techo, dado que el salario, diríamos, es un recurso de manejo de personal y debe estar sujeto a cierta dinámica del mercado y otros factores de la inflación, pero el Congreso, que es soberano, estableció un techo y estableció que el techo de un ministro son 300,000 pesos. Hasta, no necesariamente, hasta. Y así estableció para los presidentes de la Cámara y para la presidencia. Luego, entonces viene un ordenamiento, o sea, diríamos, el criterio de jerarquía salarial. Un subalterno, entonces un viceministro, un director general, no puede ganar más que un ministro. Un ministro no puede ganar más que el presidente. Y eso se ha estado estableciendo. Debo decirle que en esa parte del gobierno central, ninguna instancia, ningún ente público produce novedades salariales sin consultar previamente con el ministerio, si se somete a las escalas establecidas, y a una alianza, diríamos, operativa entre el Ministerio de Administración Pública, Contraloría y Presupuesto. Primeramente debe haber la previsión presupuestal. Si usted cuenta con los recursos, primero para una plaza
o para producir un incremento salarial. Y Contraloría no pasa la nómina si no tiene previamente la legitimidad o el reconocimiento del MAT de que ese puesto sí vale esa cantidad y que sí existe esa previsión y que sí está ajustado a las normas. Claro, nos falta mucho por hacer en el campo de la entidad descentralizada y en el caso de los ayuntamientos. Con respecto, hablemos un poco de la Ley de Servicios Civiles y Carreras Administrativas y de esta cantidad que usted dice, 620,000 empleados públicos. Primero vamos a hablar, ¿qué es la ley? Si el que un empleado esté amparado por esa ley lo lleva a otra categoría dentro de la administración pública y cuántas de estas personas podrían estar cubiertas por... Sí, señor. Mire, en la administración pública hay varias categorías de empleados. Comenzamos con lo que se denominan de libre nombramiento y remoción. Libre nombramiento y remoción. Que son los ministros, los viceministros, directores, subdirectores, que son de decreto. Entonces a ese nivel no se hace carrera porque son puestos políticos. Se supone que es la persona que comparte una visión programática con el presidente y lo nombra por eso. Luego, más abajo están lo que se llama estatuto simplificado. Esto abarca lo que es todo servicio general, que no tienen vocación para carrera. Es decir, no hay, diríamos, un escalafón donde usted asciende por aquí y puede ir a otros niveles. Por ejemplo, en servicios generales el ascensorista no puede ser de carrera porque no hay en su oficio una especialización. Perfecto. Entonces, ¿a dónde apunta la ley? A la carrera, a técnicos y profesionales. Hemos identificado que en el Estado Dominicano se pueden ubicar unos 180,000 puestos de carrera. O sea, la carrera consiste en esos 180,000. De eso entonces hay 60,000 en la carrera. ¿Y qué es carrera, Ventura? ¿Carrera es el que tiene mucho tiempo o hay que hacer un curso universitario? La carrera se basa en el concepto del mérito. Para ingresar a la carrera se requiere hoy participar en un concurso público de oposición. Existe una vacante. Eso es para ingresar a la carrera. Sí, señor. Pero el problema es que se usa la carrera para poder mantener la inamovilidad política, bueno, es decir, que el que venga no lo vote. Le da la permanencia en el puesto, precisamente. Eso implica, como usted mismo señala, la garantía. La estabilidad en el puesto. Sí, pero el problema es que entonces tú coges que el que venga no puede poner sus seguidores porque el PLD instaura la carrera y entonces los 620,000 son inamovibles y ahora resulta nada más son 180. O sea, son 180 y nada más 60, porque debo decirle que tanto el presidente Fernández como el presidente Medina han sido siempre muy cuidadosos. Nos han dicho, mira, cualquier gente que ingrese a carrera tiene que ser muy bien procesado. Depurado. No queremos que se nos acuse de estar politizando esto y realmente debo decir que han sido muy responsables y hemos seguido esas orientaciones. Para y entrar a la carrera, es así de verdad. Así, nada más 60,000 en todos estos años, porque si hubiera sido un criterio populista, entonces hubieran 180,000. Y ha sido por el control que ellos han tenido para todo esto. Entonces, como usted decía, le da la estabilidad en el puesto. Ahora, ¿y esos 60,000 en qué área están? ¿Impositiva? No, están en todos los ministerios ya. Obviamente comenzó por Hacienda, por Finanzas. Eso ya garantiza. Así fue en los comienzos. Ya eso garantiza una estabilidad en el Estado ante una transición de partido, de gobierno. Ya garantiza esa parte que hay. Claro que sí. Y además, lo más importante es que esa burocracia está capacitada. Es una memoria del Estado que sea quien llegue lo orienta, le traza la pauta, o sea, le ayuda a la gestión. Porque ellos están conscientes que son técnicos. Y debo decirle que uno de los indicadores que esa burocracia de carrera, una gran parte son gente con maestría, con posgrado y doctorado, o sea que en administración pública. Claro, el Estado se ha encargado de darle formación. Actualmente tenemos unos convenios con varias universidades internacionales, por ejemplo con la ENA. La ENA es la escuela francesa de administración pública de más prestigio a nivel mundial. Entonces es como un licenciado en burocracia. Formado en la ciencia de la administración para la gestión, referida a la cosa que ellos desarrollan. Entonces, tenemos lo que yo no entiendo es, por ejemplo, sabemos que los ministros y viceministros y directores son políticos. Ahora, yo me pregunto,
un inspector de impuestos internos, cuando él lo califican dentro de los 60,000, usted de carrera, y esa calificación y concurso lo hacen en la rama de impuestos o de administración pública. En la rama de impuestos de su en la rama de impuestos. Hay unos términos de referencia, hay un perfil, o sea, hay unos requisitos para el puesto en función del conocimiento que él requiere tener. Es decir, que el Grullón tiene la esperanza de quedarse en la CDE cuando gane Luis Abinader. Él no es de carrera. Pero vamos a ver, le voy a poner aquí, tengo 4 ejemplos. Tengo 4 ejemplos. Por ejemplo, sáqueme de ahí. La señora archivista de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, que es la que sabe dónde están todos los anaqueles, los decretos, los papeles. Ok. El que se sabe dónde se cierran las llaves en la casa para que se le vaya el agua a un barrio y llegue a otro. El que sabe cómo se arman unas elecciones en la Junta. Y un tasador de aduana. ¿Esa gente puede calificar para carrera administrativa? Mira, la carrera en cada área, diríamos, son los puestos misionales del área. O sea, el puesto misional. En el caso, diríamos, se hablaba de Hacienda, entonces son los empleados que tienen un dominio, tienen que ver con las necesidades, ¿verdad? Con el servicio que deben brindar. En el caso de impuestos internos, o sea, es el personal que tiene que ver con el asunto de la recaudación, o sea, y que tiene sus distintas especialidades. Entonces hay una carrera, en este caso financiera, pero que ha sido, diríamos, discutida en función de su estructura, en función de la responsabilidad de cada puesto. Entonces se establece qué nivel profesional se requiere, qué experiencia se requiere, qué nivel de diálogo se requiere. ¿Y qué tanto depende de la institución para su funcionamiento de esa persona? ¿No se toma en cuenta también? ¿Qué tanto depende de la institución de esa persona para poder funcionar? Por su experiencia, podríamos decir. Bueno, porque... ¿Se pondera eso? Claro que sí. Y hay un control sobre ello. La institución, en este caso el supervisor, tiene que evaluarlo periódicamente si tiene un nivel de rendimiento. Si hay 2 evaluaciones y ese empleado que llegó por concurso y demostró que era meritocrático, pero luego se descuida y no se actualiza y no pasa la evaluación, queda separado del puesto. Pero él dijo algo. Hay un tiempo para hacer esa evaluación. No es que usted entra y al mes ya tiene derecho a ser evaluado para ser un empleado de carrera. ¿Qué tiempo se requiere estar en la administración pública? No, cuando va a concurso público no tiene que estar antes. O sea, cualquier ciudadano puede... El que entra por concurso puede optar. Puede optar. Ahora sí, luego hay un periodo después de ganar el concurso, sí, entonces hay un periodo de prueba en el cual usted debe de concretizar que lo que usted pasó vamos a decir, en el examen realmente era cierto. Sí. Yo quiero. Pero cuando es de oposición, entran desde fuera. Yo quiero ponerle algunos ejemplos para ver el cambio realmente que hubo entre lo que le tocó al PLD, que realmente fue casi institucionalizar la administración pública. Mire, ministro, nosotros tuvimos un caso de una persona que gritaba en la puerta de un presidente de la República todas las mañanas. Y el presidente dijo, ¿quién es que está voceando? Fulano, llámelo. Ministro administrativo de la presidencia. Se ni sabe lo que lo... Gutiérrez, Balaguer. Domingo Gutiérrez. Otro caso. ¿Quién es? ¿Qué problema hay? Que aviación civil no tiene incumbente. Pero fulano de tal vuela, y como vuela puede ser director de aviación civil. Todo eso se vivió aquí. Vuela, usted sabe lo que es volar, ¿verdad? Un hombre que vuela. Y así se decía. Cuando llegue el PLD, espérese, el juez Campillo, en una audiencia pública en televisión, aplicando para juez, dijo, espérense un momentico, yo no tengo trabajo, yo estoy buscando un empleo. Y a mí hay que dármelo porque yo fui que hice la biografía de Peña Gómez. Exacto. Entonces, desmontar todo eso
licenciado, fue muy difícil, es decir, tener que comenzar a que se vaya a concurso, porque Pedro Bretón le preguntó al presidente Balaguer en la transición: presidente, ¿qué vamos a hacer en estos 3 meses con los PLDistas que ganaron el poder? Dice, pónganlo a todos, porque no son tantos. Hablen un poquito de la llegada a la administración pública y cómo ustedes se manejaron para cambiar esa cultura. Bueno, ciertamente es algo que se mantiene. Siempre hay resistencia al cambio, porque es una cultura secular, centenaria, del clientelismo, y que es una, diría, cultura que abarca toda América Latina. En consecuencia, en primer lugar, lo que se hizo primero es, diríamos, gestionar el cambio, un conjunto de herramientas, de metodología, para usted sensibilizar sobre el cambio. Pero aprobar un conjunto de normas fundamentales. La propia Constitución recoge 10 artículos dirigida a darle ese rango para todos estos procesos. No puede haber hoy una administración pública moderna si no tiene un uso de la tecnología de la información y la comunicación. Nosotros tenemos herramientas como lo que se llama el SAS, que ya es muy conocido en gran parte del sector público, que es una herramienta que gestiona el personal, gestiona las nóminas, transparenta las nóminas, crea una base de información de todos los empleados y integra todos los subsistemas de gestión de personal, desde reclutamiento, selección, promoción, capacitación, estructura, salario. Y eso permite entonces al gestor público con esa información accesar a esa base para saber dónde debe ir cada quien. Pero uno de los grandes problemas que se identifica que el Estado ha tenido que ir enfrentando es el problema de la gestión, de la gerencia pública. Un ciudadano dice en el barrio o en el concho que no hay gerencia en el Estado. Bueno, eso se ha estado trabajando con modelos que no son más que sistematizar experiencias, buenas prácticas de otras entidades. Y hoy cada entidad pública, o la mayoría, van de tener planes estratégicos, de traducir esos planes operativos y planes plurianuales, de enfocarse en procesos y de medir los resultados. ¿Cuántas tienen el SA ya? ¿Cuántas tienen el SA? ¿Cuánto lo tienen ya? ¿Cuántas instituciones? Todos los ministerios. Ya es obligado. Todos los ministerios. Todas ya la tienen. Sí, todos los ministerios. Mire, yo creo que usted va a tener que hacer un programa todos los días, porque son demasiadas preguntas. Licenciado, Leonel Fernández y Danilo Medina han respetado en parte ese equilibrio que tiene que ser entre respetar la administración pública y complacer los compañeritos, que todos entienden que Danilo está ahí porque yo lo puse, Leonel está ahí porque yo trabajé por él. Es decir, ese problema ellos lo han respetado en la medida que han podido. Claro que sí, o sea, nunca ninguno de los dos gobiernos me han dicho, mira, hay que mover a ese empleado de carrera para colocar a que nunca me lo han dicho. Y cuando inventan departamentos, por ejemplo, usted anda por la Secretaría de Educación y encuentra 6 o 7 casas que han tenido que salirse de educación, se rebosó eso y hay 10,000 empleados dispersos en todo Gascue. Y si te vas por el Palacio, lo mismo. ¿Cuál es la opinión de administración pública cuando hay creación de superestructura? Mire, es que no es tan fácil crear ya superestructura. Hay todos unos reglamentos, unos procedimientos. Existe la Ley Orgánica de Administración Pública que establece todo. Para crear unidades hay que someterse primero a demostrar que hace falta crear esa unidad. ¿Usted sabe dónde ha crecido el empleo público en esta gestión del PLD? En salud y educación. O sea, al construir nuevas escuelas. Bueno, creció el país. Creció el país. Entonces, sí, hay un número muy alto de profesores y también, como usted decía ahorita en su intervención, que yo lo estaba escuchando, mencionó los centros de atención primaria. Eso ha provocado demanda entonces de muchos médicos que tienen que ir a cada una de esas unidades que trabajan con 500 y 600 familias. Nos hace falta nombrar médicos. Hay un detalle, es donde más ha crecido la administración pública. Hay un detalle en todo esto. Salud y educación. Salud y educación. Machi. Hay un detalle en todo esto, que es ya es una preocupación internacional. La posición de la mujer en la empleomanía pública. ¿Por qué la queja de percibir menos salario que el hombre
es un argumento permanente y parece que es insoluble. Usted sabe, en el tema del salario, ya eso no es un problema. ¿Por qué ocurre? Que el salario no es a la persona, Es al cargo. es al cargo. Un cargo se valora, se ve su complejidad, sus riesgos, su demanda de formación, y ahí está el salario. O sea, quien lo ocupa tiene ese salario. Y cuando ustedes comienzan- El problema es de la presencia de la mujer Pero cuando- en puestos directivos. Y cuando Y hoy eso forma parte del objetivo sostenible de desarrollo de Naciones Unidas, que nos evalúan y por cuando ustedes diseñaron el trabajo a principio, ¿pensaban que iban a combatir la corrupción con salario alto? Bueno, el tema de la corrupción es un problema referido a fortalecer las instituciones, fortalecer los controles, la supervisión, el papel que deben jugar los órganos de control, sobre todo, y la cultura que hay que cambiar. O sea, no creo que realmente el salario sea un factor tan disuasivo. La carrera administrativa corrige mucho el tema de la corrupción en América Latina. Se han hecho varios estudios sobre eso, que los países con menos índice de corrupción son países que tienen mayor nivel de profesionalización del servicio público. Entonces, en la medida que usted respeta el mérito, pues en esa medida pues se reducen las posibilidades de corrupción. En el día de ayer, la Cámara de Diputados aprobó en 2 lecturas consecutivas modificar el artículo 98 de la Ley 4108 sobre función pública. ¿En qué consiste esa modificación y por qué la urgencia? Sí. Estamos salvando una situación transitoria. Ese artículo 98 estableció que los empleados que al momento de su promulgación de la Ley 4108 ocuparan puestos de carrera, sin ser de carrera, debían resolver su situación en un plazo de 8 años. Cosa que no se pudo hacer por diversos factores, y que esos empleados no se quedaban automáticamente desvinculados del puesto. Eso abarca cerca de 100.000 empleados. Entonces eso era una catástrofe social. Entonces lo que se ha hecho con la modificación es extender el plazo a 3 años más para proceder a formalizarlo. Y en parte una demanda que afecta a esos empleados que van a esos puestos es que si está el puesto de carrera, usted no hizo el concurso, usted lo que ha hecho es contratar a alguien fuera de lo que la ley determina. Ese contrato no puede pasar de 6 meses y fueron prorrogados, entonces son irregulares. Cuando se despide ese empleado, no tiene derechos legales, porque él entró con una violación a la ley y a través de un contrato. Entonces se dio una demanda. Ustedes escucharon algunas ecos que se hizo un sector también sindical sobre esto. Hicimos un encuentro de un día, un seminario. Invitamos expertos en derecho público y derecho administrativo. Entonces, se buscó la solución entonces de que sí a esos empleados se le diera la indemnización, pero que a partir de 3 años en adelante eso no debe corregir. Yo quisiera decir una cosa, Melvin, no vamos a hacer pausa, a menos que se vaya a disparar el asunto. Ministro, en el caso, vemos muy a menudo personas que esperan su pensión, esperan la pensión ejerciendo el cargo. Algunos dicen, vete hasta que te salga la pensión. Y otros, cuando les sale la pensión o la jubilación, quieren la liquidación. ¿Hay liquidación en el Estado? Mire, existe llamamos el concepto de indemnización. ¿Para quién está la indemnización? Está para los empleados de punto simplificado. Es decir, es despedido y entonces se le calcula un salario por cada año de trabajo se le debe entregar como indemnización. No existe para los ministros, ni existe para los directores, ni existe para los empleados de carrera, porque una de dos: o usted empleado de carrera hay que respetar su cargo, o usted es despedido porque cometió falta. Para eso existe esa indemnización. Ahora, el caso de la pensión es un caso que hay que resolver. He conversado en muchas ocasiones con el señor Mario Landay, que es un joven muy inquieto y muy enfocado a modernizarlo. Y él tiene sus estrategias para caso las pensiones, porque la pensión tiende a quedar muy reducida con respecto al salario. ¿Y cuándo es que le toca? Y entonces le toca en función, a algunos diríamos lo que ingresamos antes a la ley 379, entonces tenemos una situación muy difícil, a lo que ya entraron por la nueva forma de cotización. Y la gente prefiere agotar el tiempo
hasta llegar al final. Porque ¿cuál es el final? 20 años sus ingresos, o 25. Bueno, se requiere 65 años 65 de edad y más de pero primero 65 y 20 en el trabajo. Y esa gente que dice, caramba, yo tengo en el correo 20 años y me faltan 5, quisiera terminar en el Banco Central porque salgo con el último salario. Es muy común eso, ¿eh? Bueno, pero eso no se puede, porque debo decirle que en el Banco Central, el Banco de Reserva, impuestos internos, ha habido una mística, o sea, una tradición de cultura de personal. Sí, pero en el caso, por encima de las leyes. En el caso, poniendo a usted de ejemplo, vamos a suponer que usted fue antes del 80 empleado público, que usted tenía un cargo en Santiago de cualquier cosa, de pegar sello en el correo, y es electo diputado, ya tenía 2 sueldos, después senador y después ministro. Pero resulta que viene un cambio de gobierno suyo, es decir, del PLD, y usted le dice, presidente, me falta 1 año para cumplir edad y servicio, aguánteme en el cargo. ¿Eso se da? Bueno, no lo descarto, no lo he vivido como te digo, pero es muy lógico lo que usted está diciendo. Y volviendo atrás, usted hace una pregunta muy inteligente en el sentido de que a veces, y nosotros eso lo hemos resuelto de manera reglamentaria, una persona trabaja en aduana, lo despiden en aduana, entonces resulta que la ley acuerda que hay que tener un plazo de 3 meses para poderlo indemnizar, porque si no, porque se ocupa otro puesto público, entonces ya fue saldar la situación. Nosotros nos hemos planteado que donde usted es cancelado, se le indemnice, porque ocurre que si se deja acumular y usted da aduana, luego lo que consigue es un empleo en el ayuntamiento de Bánica. O en Indotel. Bueno, pero a veces quizás, señor Jacín, es, diríamos, reducir las posibilidades. No es igual que me indemnice aduana, que tiene presupuesto, sí. a que me indemnice un distrito municipal. Entonces hemos planteado que quien cancele indemnice y no ajustarse a un plazo de 3 meses y que luego indemnice donde usted logró el otro empleo. Yeah. De tal manera que eso hay que corregirlo. Pero la experiencia lo viví en su sector profesional original, de los médicos. En los médicos. Yo estoy trabajando conjuntamente con Salud Pública y el Servicio de Salud con los hospitales. Estamos trabajando con... Acuérdese que en salud pasó también que el Seguro Social pasó a Senasa. 67 hospitales estamos trabajando y de esos 44 ya tenemos planes. Pero me he encontrado muchas experiencias, a veces médicos de 80 años que estuvieron trabajando hasta el parto que se hizo. ¿Y por qué no se le trae a ese médico de 80 años? Por el salario, que no era el mismo, y además por el seguro de salud, por el seguro. Porque no lo pierde. Entonces preferirían mantenerse a esa edad. Luego con la cual se hizo con el colegio médico, esa parte un poco fue resuelta. Pero mucha gente también persiste, como te hizo la pregunta, en el puesto por el seguro de salud. Ah, ya. De manera que son problemas que uno lo conoce y entonces lo comunicamos, lo tratamos con... Hay muchas cosas. Que hay que irlas resolviendo. Hay cosas que se han resuelto, por faltan otras tantas más que resolver. ¿Cómo percibe el MAP y usted como ministro de Administración Pública todos estos escándalos de corrupción que ocurren justamente en la administración pública? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones en ese sentido? Bueno, quizás digo una herejía, pero yo pienso que en estas gestiones de gobierno, esta es la que más transparencia hay, porque hay acceso a la información. Entonces las cosas se saben. O sea, los ruidos se conocen porque hay información. Yo creo que ustedes saben, como más que yo, porque manejan la comunicación, que los actos de corrupción ocurren en toda parte. Yo sigo mucho la televisora española y el diario El País. Y usted sabe que permanentemente hay actos de corrupción de todos los partidos. Entonces, sí me inscribo en el problema de la institucionalidad. Y reclamo que al señor Jacín que cada quien ponga de su parte, o sea, cada ciudadano entienda que él es responsable, pero mucho en la institucionalidad y en el papel del Poder Judicial. Bien. Es decir, que sea el elemento sancionador, porque tiende a ser disuasivo, es verdad, con el ejemplo. Entonces, yo, de mi punto de vista humilde, es lo que pienso. O sea, hay mucho acceso a la información
Hay actos de corrupción que son inevitables. Ustedes tienen que ver con el poder. Entonces, el problema es la sanción. ¿Ustedes tienen que ver con organización judicial o ellos tienen su administración judicial diferente a la suya? Bueno, en el caso nuestro está el Tribunal Contencioso Administrativo, donde van todos los Pero casos. no el servicio judicial, no el poder judicial. Bueno, sí, para parte integral. No, lo que pasa es que usted está diciendo que tiene que haber sanción de parte del Poder Judicial. Bueno, porque son Ahora, casos penales. pero acuérdese de una cosa, es que ellos tienen internamente muchísimos problemas a veces en la aplicación, porque ahí hay tanta corrupción o más que en la propia administración pública. Bien, dos en una para irnos. ¿En qué ranking está la República Dominicana dentro del resto en administración pública? Y otra, y es aquellos cargos que tienen permisología, es decir, que el funcionario da permisos o preside algo que tiene que ver con qué es donde más corrupción hay, qué medidas toma la administración en esas dos, porque aparecemos de que el país más corrupto del mundo, pero eso es por lo siguiente: viene una empresa, quiere invertir, le dicen tiene que ir a este sitio, medio ambiente, a salud pública, a trabajo, qué sé yo qué. Entonces ahí le quitan unos cuartos en todas partes y después nos ponen en el primer lugar fuera. Bueno, la última pregunta, muy interesante, porque el presidente Medina tiene una política de la República Digital. Entonces, con el uso de la República Digital se simplifican trámites, se transparentan esas gestiones donde la gente puede ver cuál es el curso que lleva su gestión para un permiso y crear ventanillas únicas, donde si usted, por ejemplo, el área de la construcción, no tenga que pedir permiso en medio ambiente, en obras públicas, en el ayuntamiento, porque ya sabe que el turismo, sino que una sola ventanilla le resuelve ese problema a través de la interoperabilidad. De tal manera que eso está en el programa del presidente Medina, y como usted lo plantea, eso por esa ya sería. ¿Y en qué ranking estamos en el mundo? Solo agradezco la pregunta, porque hay dos mediciones que es la que más se conocen en la región de América Latina, que una que hace el BID a través de un barómetro con indicadores de la Carta de Función Pública Iberoamericana. Ahí estamos en 7º lugar en América Latina. Y la AECI, la Agencia Española de Cooperación, hace otra medición para Centroamérica y nosotros, porque dan apoyo técnico. Ahí estamos en 2º lugar detrás de Costa Rica. Entonces tenemos cierto optimismo, vamos avanzando, vamos creciendo, tenemos cierto crédito. Por ejemplo, ahora mismo el país ha sido, diríamos, pedido para que sea anfitrión para la entrega de los premios Iberoamericanos a la Calidad, que tiene sede en Madrid, Fundibec. Vendría la secretaria de la Secretaría Iberoamericana y le han pedido que el presidente Medina sea que lo entregue. Y pienso que eso es un reconocimiento porque ven los esfuerzos que el país hace para mejorar los servicios públicos. Es decir, que hay cierto crédito internacional y ciertas mediciones que sí son positivas, pero no son tan divulgadas. Bien. Ramón Ventura Camejo, ministro de Administración Pública, mil gracias por haber estado con nosotros.